Muy buenas noches, bienvenidos a Francisco Muy Diferente. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Francisco Muy Diferente a través de Teleuniverso Canal 29 y TV Quisqueya para la costa este de los Estados Unidos. Este sábado tendremos una excelente conversación con mi querida Leonelda Castillo, doctora en transformación personal y experta en el lenguaje del corazón. Quise tener a Leonelda en este sábado porque, al igual que ustedes, muchas cosas que han ocurrido durante este mes de abril, principalmente lo ocurrido en la tragedia del Jet Set, nos han movido el piso y nos invitan a tratar de ver las cosas desde un punto de vista más del corazón, desde fuera del análisis, porque nos sobrepasa en entendimiento, particularmente a mí, y esta conversación está motivada desde mi corazón para poder satisfacer algunas necesidades que tengo sobre esto ocurrido. Lamentando también la muerte del Papa Francisco, guía espiritual de la Iglesia Católica, que no tan solo se limitó a ser un líder religioso, sino que impactó a generaciones durante su tiempo en el papado. Ya veremos más adelante qué va a ocurrir en el Vaticano. Y les invito, señores, a bajar un poco la guardia, a disfrutar de un excelente contenido en las salas de cine, donde está Día 8, esta historia que dentro del contenido que maneja está parte de la vida del padre Emiliano Tardif. Ahí tenemos una buena participación, y cuando digo buena no se trata de si protagónico o no, se trata de aportar a un gran contenido, y me parece un contenido extraordinario porque habla desde el punto de vista de la familia y cómo el amor familiar puede sanar tanto el cuerpo como el alma. Hoy es un día especial que quiero que disfruten esta conversación. Bienvenidos a Francisco Muy Diferente. Y bien amigos, como les dije, es una conversación con una persona con la cual he tenido mis mejores conversaciones, sin duda alguna. Porque como escenario, que también influye mucho en las conversaciones, los hemos tenido todos. Y aquí está, señores, doctora en transformación personal y experta en el lenguaje del corazón, mi querida y adorada Leonelda Castillo. Teacher Leo, cariñosamente, ¿cómo estás? Hello, hello. Bueno, pues tranquila, serena y como siempre muy agradecida de poder venirme a sentar en la silla caliente, sí. A conversar con un amigo hermano que, como bien dices, las conversaciones se nos dan bastante ricas. Sí, y óyeme, mucha gente dice, no importa el escenario, lo que importa es la persona, pero si conjugas persona y escenario, la verdad que la cosa se vuelve maravillosa. Y tú y yo tenemos una amistad, la gente lo sabe, bueno, aquel que me sigue, una amistad por muchos años, más de casi 3 décadas de amistad tenemos, y hemos tenido la oportunidad, Dios y la vida nos ha dado escenarios, momentos, situaciones que conversar de allá para acá y de aquí para allá. Y de verdad que ha sido muy valioso. Y esta conversación, que es la primera posterior a Semana Santa que tenemos, es una conversación que la quería tener contigo. Más que conversar de tu expertise, de lo que siempre hablamos, yo quería como era hacer una terapia. O sea, de verdad, en serio, yo no sé si es un asunto mío, pero yo siento que el país necesita una terapia. Eso te iba a decir, que hemos tenido el privilegio, tú y yo, de tener conversaciones muy personales en la que de repente invitamos a todo el que nos escucha a ser parte. Entonces, esperando que sí, que poniendo esa intención de que esto sea terapéutico, tengo a la doctora Mari Carmen Hernando, que dice que todo lo que te da alivio es terapia. Entonces, poniendo la intención de que esta es una conversación que nos dé alivio a todos. Por ahí es que vamos. Y siendo tú doctora en transformación personal, transformarse, Leonelda, o sea, el ser humano, hacer cambios, adaptarse, ver situaciones, recibir sorpresas en situaciones, que creo que es por donde quiero llevar esta conversación. A partir de lo ocurrido del lunes 7 para el martes 8, yo digo que esa situación, aunque uno tal vez a nivel internacional haya visto situaciones de mayor cantidad de personas
fallecidas en un momento, pero cuando es como en el patio, uno como que te choca muy duro. Y yo entiendo particularmente, ha sobrepasado en muchos momentos mi capacidad de análisis y de entendimiento. Yo creo, Francisco, en una primera reflexión, que esa situación tiene todas las características para volarle la cabeza a cualquiera. Sobre todo en lo que tiene que ver con cómo funciona la mente humana. Y para aquellos que son muy mentales y que se han acostumbrado a vivir su vida desde la mente, pues te rompe todos los esquemas. Algo totalmente inesperado, es lo primero. Luego, a un nivel que no le pasó a 2, a 3, a 10, estamos hablando de más de 200 y pico de personas. Y entonces, las personas que hemos tenido cierto acceso a las redes y a todo lo que se ha divulgado, pudiendo ser testigo de un momento que fue de la alegría más extrema a la tristeza más extrema, provocado por una situación totalmente inesperada y de la cual no se tenía referencia pasada. O sea, eso es como un caldo de cultivo para que todos nosotros estemos experimentando lo que ha sido la realidad para la mayoría de los dominicanos en estos últimos días. Mucho desasosiego, muchas interrogantes y como un sentido de no saber qué hacer, impotencia máxima, yo le llamaría. Sí, es esa, cuando uno trata, como bien tú dices, uno que mayormente trata de entender las cosas desde la mente, y cuando sobrepasa tus parámetros, se te rompe como el esquema. Pero cuando ocurren situaciones, no como esta, pero situaciones que te mueven el piso, que te cambian el día a día, que tu visión de las cosas es otra, ¿qué papel juega el que yo lo vea más allá de la analítica al sentimiento? ¿Qué papel juega esa parte de no le voy a dar mente, ni le voy a buscar forma, déjame ver qué hay aquí adentro? Yo te diría que esas situaciones solo se pueden superar, y por superar me refiero, solo puedes crecer a través de ellas, solo puedes terminar siendo un mejor ser humano gracias a ellas si las vives más allá de la analítica. Para aquel que se quede viviendo situaciones como esta desde el raciocinio, desde la lógica, desde el porqué y muchas veces desde la venganza, son cosas que literalmente no se superan, que te marcan de una manera que te llenan de amargura y que se vuelven en una cadena a la que puedes sumar muchos eventos más de por qué la vida no es justa, de dónde está Dios, muchas razones para vivir con cierta amargura. Todo lo que hemos vivido, situaciones en las cuales lo que ocurrió tiene varios actores, todo lo que hemos vivido esa situación, creemos que la ira, bueno, no lo creemos, la ira viene sola, pero creemos que la ira, el accionar, el culpar a una persona nos va a sanar la pérdida, cuando a la corta y a la larga nos damos cuenta que es algo más allá. Sí, yo pienso que es de humanos vivir un sinnúmero de emociones que ciertamente pueden incluir la ira. Que es válido, como bien dices. Claro, y mi recomendación siempre es sentirlo todo. Si en algún momento sientes ira, definitivamente esa ira va a venir acompañada de pensamientos que la justifiquen y que hasta la aserveren en tu ser. Pero una vez uno de verdad siente eso, si uno no se queda patinando con los argumentos que la mente te da, la suerte es que la ira da paso a otras emociones. Yo creo que aquí... Eso sería suerte, que la ira da paso a otras emociones. El arte está en uno poder vivir esa ira a todo pulmón, a tu poder dar puñetazo en algo, escribir una carta desahogándote, diciendo de todo, aunque tú la quemes. O sea, es dejar que esa ira te arrope, porque solo así la ira va a pasar. ¿Qué nos pasa a la mayoría de los seres humanos? Que como no sabemos cómo funcionan las emociones en realidad, muchas veces la vivimos a medias y le echamos como un fueguito a la emoción sin necesariamente vivir ese arranque que te da como cierto alivio y te permite comenzar a sentir otras emociones. Entonces, la ira en sí no es mala. Lo que es poco saludable es vivirla, vamos a decir que alimentando sin llevarla a un pico. Y muchas veces uno cree que ese pico se alcanza
solamente insultando a una gente o en un acto, pero es un pico que tiene que ser muy personal hasta que tú sientas que te dejó agotado. Entonces ahí tú vas a saber que ya la viviste por completo. Cuando uno tiene la oportunidad lamentable de vivir situaciones como estas, desde fuera, el que está fuera, por ejemplo nosotros, aunque yo lamentablemente en el último conteo así, 7 u 8 personas de mi trato, personas que en cualquier momento que nos veíamos había la conversación, tal vez no de cercanía, pero cada vez que coincidíamos, porque había gente del medio, había gente de este medio, que uno tiene ya más de 20 y pico de años y uno crea una relación amistosa del medio. Pero el que está afuera y se ve metido en una pena colectiva, se ve metido, yo digo que hasta en no me gusta usar la palabra porque no la quiero relajar, pero en un momento hasta se deprime. Uno cae que el día le parece largo, que el día le parece pesado, que el día... Y hay gente que lo he escuchado, lo he leído, gente que llama a terapeuta y dice, porque yo no tenía nadie ahí, pero yo estoy con una pena que no me aguanto. Tú sabes que eso es un síntoma que a mí me da mucho alivio. Porque, ¿por qué? Claro, porque eso habla de nuestra humanidad y de nuestro nivel de empatía. Muchas veces, y esto fue algo que trabajé en mi tesis doctoral, los seres humanos jugamos a ser leprosos emocionales. A ver, tradúceme esto. Tú sabes que la lepra es una enfermedad que tiene que ver con que hay partes del cuerpo donde la gente comienza a no sentir, claro, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, emocionalmente, todos nosotros tenemos un sinnúmero de emociones que de alguna manera hemos aprendido a bloquear tan finamente que de repente casi como que no las sentimos. Y tú dices, por ejemplo, venganza. Ay, yo nunca he sentido venganza. Odio, yo nunca he sentido odio. Pero en el fondo, muy en el fondo, todos hemos experimentado una que otra emoción. Yeah. El dolor, esa tristeza tan profunda, es una de esas emociones que nosotros jugamos a no sentir. En mi caso, por ejemplo, cuando me tocó despedir a una de mis madres, yo estaba embarazada, imagínate, de 5 meses de embarazo, y yo me decía a mí misma, no puedo sentir esta pena para no afectar a la niña, porque siempre encontramos de dónde agarrarnos, como para decir, para huirle. Yo tengo que ser fuerte, porque eso nos han enseñado que ser fuerte es no llorar o no dejarte caer. Y como algunos 3 años después fui a darle el pésame a una amiga que perdió una nuera, y según yo entré en su apartamento, que ella nos alcanzó a ver, ella se desplomó en el piso y comenzó a gritar, yo digo, como una loca. Sin embargo, a mí lo primero que me pasó por la mente fue, wow, yo no lloré a mi mamá. O sea, ese dolor desgarrador es humano. Es el dolor que viene de tú tener que desprenderte de alguien o de algo que tú quieres mucho, es lo más natural. Como muchos de nosotros no nos damos el permiso de sentirlo en el día a día, muchas veces ni siquiera teniendo gente muy querida, cuando lo vemos proyectado en el YouTube, en la televisión, en el jet set, en más de 200 personas, óyeme, nos arropa. Porque la y nos damos el permiso. Y nos damos el permiso sin querer. O sea, es como sin llave. Y de repente entonces tú ves que nos preocupamos porque tú dices, wow, pero yo no había sentido una cosa así, yo no conocía a nadie ahí. Sí, pero tú eres un ser humano y tú sabes que pudiste haber tenido un primo, un hermano, un amigo de un amigo que sí fuera parte de la tragedia, lo que te hace a ti humanamente parte de ella también. Entonces, ¿es lo que queremos? ¿Es lo que deseamos los dominicanos? No, es lo sano, que nos duela, que nos aquejemos, que nos sintamos tristes, es lo sano. Cuando regresemos de la pausa, entonces nos vamos a ir al otro lado, que también lo he visto y ha pasado. Personas que dicen, wow, pero yo me siento hasta mal conmigo mismo porque esto no me causa ningún tipo de sentimiento general. No que no le cause ningún tipo de sentimiento, sino que vea a los demás que aunque tengan o no un cercano, están apenados, pero ellos siguen en el día a día. Entonces se evalúan eso también. Pero eso lo hacemos después de la pausa. Regresamos. Y nosotros continuamos aquí en Francisco Muy Diferente a través de Teleuniverso Canal 29. A agradecer a todos ustedes que cada sábado comparten con nosotros acá. Muchísimas gracias también porque en diferentes lugares donde nos encontramos nos expresan. Hay algunos que se han quejado conmigo, que se acuestan temprano los sábados y me dicen, no me dejas dormir, pero simplemente, señores, a las 9 de la noche.
Hay gente que me dice, tú no me dejas dormir. Y yo, bueno, pues te acuestas muy temprano, un sábado. Pero bien, cada quien tiene su horario. Pero de verdad, señores, gracias por las opiniones también en las redes sociales, que ustedes nos siguen y en nuestro canal de YouTube. Es importante que se suscriba. Es gratis suscribirse a un canal de YouTube. Suscríbase ahí, comparta nuestro contenido, opínelo, porque eso nos ayuda a mejorar y a seguir haciendo las cosas también, si así usted lo considera, bien hechas para nuestro público. Tenemos un público cautivo al cual le preparamos este tipo de conversaciones y nosotros más que agradecidos. Hoy, otra conversación más de tantas con mi querida Leonelda Castillo. Teacher Leo. ¿Teacher Leo por qué? Porque yo soy la CEO fundadora. ¡Ay, cambiamos! Sí, señor, del Instituto ELI, un instituto de inglés maravilloso que tenemos aquí en maestra. Y soy maestra de corazón. Esa es mi profesión, de verdad. Eso no se pierde, de verdad. Lo que pasa es que ya está en el puesto de CEO and founder. El ELI es, uno de los institutos de inglés que tenemos en el país que de verdad ha tenido una evolución tremenda. Casi 30 años ya, sí, señor, de estar compartiendo este idioma con la región, porque no tan solo gente de Santiago, sino toda la región, y de verdad que te felicito tanto a ti como al ingeniero. Muchas gracias. Y a todo el equipo de trabajo. Gracias, de verdad. Gracias. El ELI, en diferentes formas, ahí me pasa, tú sabes que con el ELI me pasa como con el soberano, porque con el soberano yo lo he hecho todo, desde barrer el piso hasta conducirlo, desde ganarlo hasta entregarlo, todo eso, alfombra y allá adentro. Y en el ELI yo he sido estudiante, asesor, padre, amigo, padre y maestro de ceremonia. Espérate. De verdad, gracias. Qué honor. Gracias, Teacher Leo, por darme esa oportunidad de ver crecer tanta gente. Y digo crecer no tan solo en físico, sino crecer en conocimiento, crecer en madurez. Y más cuando yo no soy del tipo de gente que anda con la queja válida de ellos, de la juventud de ahora. Bueno, yo soy testigo en el ELI nada más, y en otros también, de que la juventud de ahora está en eso, está en prepararse, Leonelda es doctora en transformación personal y experta en el lenguaje del corazón. Es un título que yo uní, es de verdad, pero yo lo uní en la presentación. Hablamos en el bloque anterior de aquellas personas que sin tener a nadie en la tragedia ocurrida el pasado día 7 para 8, ya 12:40 y pico de la madrugada, sin tener a nadie han penado la situación que ellos mismos se evalúan, incluso, como dije, han llamado, han escrito a través de las redes a diferentes profesionales y dicen, pero que yo no tenía a nadie ahí y yo hasta lloro algunos días. Ok, y aquel que dice, pero ven acá, este país está en pena, este país está en duelo. Yo conozco gente que llora o no llora, o sea, y yo a mí eso me lo encuentro trágico, pero no me da ni pena ni lloro, y hasta se cuestiona. ¿Qué podemos evaluar? Si hay que evaluar de esas personas, ¿sabes? Eso es una reacción natural. ¿Tiene la gente que sentirse mal si no reacciona como los demás? Yo pienso que no, que los seres humanos tenemos cada quien la habilidad de poder vernos viviendo diferentes circunstancias y experimentarlas de la manera natural que las experimentemos, y ciertamente las emociones no se forzan. Yo pienso que lo curioso sería si una persona se mira no sintiendo nada ante la situación y si a esa persona eso le causa curiosidad. Como cuando tú dices, concho, yo quisiera sentir algo, pero de verdad que no me nace. Entonces sí pienso que sería como una puerta, una invitación a esa persona comenzar a analizar qué tan genuinamente, espontáneamente vive sus emociones en el día a día, o si efectivamente pudiera ser que tenga emociones como el dolor, la tristeza, la angustia, un tanto bloqueadas. Es como una invitación para tú hacer un autoanálisis, si eso a ti personalmente te causa curiosidad. Otra cosa es que los seres humanos tenemos la capacidad de vivir con varios niveles de conciencia. Y hazte cuenta que la conciencia es como unos lentes y tú te pones diferentes lentes para diferentes situaciones. Y un nivel de conciencia que practican mucho, sobre todo los budistas, es el de ser testigo de algo. A ver. Entonces muchas veces tú puedes ver situaciones, en este caso lo ocurrido en esta fatídica noche en Santo Domingo, y mirarlo como quien mira una película.
Ok. Y tú decir... Desde fuera. Desde fuera. Lo puedes narrar, puedes contárselo inclusive a otra persona sin necesariamente sentirte que tú eres parte de ese hecho. De hecho, para nosotros los que tenemos hijos ya adultos, ese es un nivel de conciencia que nos conviene comenzar a practicar. Mirarlo desde fuera. Desde fuera, porque nosotros como padres, independientemente ya que nuestros hijos sean adultos y en los países latinoamericanos nos sentimos muy papá, mamá, gallina, que aún teniendo 25, 26, 30 años, queremos venirle a decir, a poner un poquito de cómo es que las cosas se hacen. Sin embargo, para que un ser humano crezca, necesita caerse. Necesita tener momentos difíciles y reconociendo que para nosotros los padres es muy difícil tú ver a un hijo caerse y no quererlo venir a levantar. Entonces ese es un switchcito que uno puede hacer. Mira, voy a pasarme una conciencia de observador y me voy a dedicar a contemplar a mi hijo, como quien contempla una flor que está naciendo, una puesta de sol, simplemente a mirarlo. Si me pasan juicios por la cabeza, los veo pasar, pero no necesariamente voy a brincar, a ser también yo un actor en esto que está ocurriendo. Entonces sería esa parte de intentar verlo desde fuera, nos daría una visión un poco más amplia de cómo accionar o hasta reaccionar ante las cosas. No, porque cuando uno quiere... ¿O es para que no accionemos? Sí, cuando uno quiere practicar esa conciencia del observador, lo que queremos es poder practicar un tipo de contemplación. Es casi como si estuvieras meditando. Poder mirar lo que está pasando, mirar los sentimientos y los pensamientos que te provoca y no necesariamente actuar en pro a ellos. Simplemente mantenerte en esa calidad observativa. Mira, nos ha pasado, porque he comentado con otros compañeros, y es mi experiencia con respecto a lo que te voy a decir. Nos ha afectado muchísimo, y bueno, tal como te decía, gente conocida, tanto de un lado como del otro. Yo soy de los que visualiza mucho el futuro, de qué va a pasar, qué puede pasar, y eso nos ha dado ciertos sentimientos, que incluso a mí me ha provocado una ausencia muy notable, porque soy muy de, por ejemplo, las redes sociales. Esta es la altura del juego que todavía yo no tengo deseos de no, o sea, yo siento todavía el sentimiento de la empatía muy a flor de piel. O sea, yo a veces creo que no hay espacio para otras cosas, que debemos enfocarnos en ser como apoyo de los demás hasta en ese punto. ¿Cómo uno puede, dentro de tu experiencia y lo que has visto, entender que tenemos que dar un primer paso? Que es como yo lo he visto, llegará un momento en que el camino debe seguir, pero ¿cuándo sería el primer paso? ¿Qué tan grande sería el primer paso? O sea, son cosas como que a mí, y yo te lo dije al principio de la conversación, es una terapia. Sí. O sea, yo te estoy quitando esta terapia de gratis, porque de verdad me cuesta entender cómo doy el primer paso, que no me sienta yo poco empático, no es que el otro me vea o no, ya de lo que el otro entienda esa es su situación, pero que yo no sienta que mira, no estás dejando de ser empático, pero camina. Uno de los atributos del duelo es que generalmente nos lleva a un estadio que sin pedir permiso nos conecta con el alma y con las múltiples sensaciones que el alma es capaz de experimentar, versus la mente que por querer controlarlo y juzgar todo como que medio se limita. Entonces, vivir un duelo desde el alma, o mejor dicho, vivir un duelo saludablemente es trabajo del alma. Y una de las cosas ricas de este tipo de experiencia es que si bien es cierto que son muy personales, las podemos vivir en comunidad. Y uno se siente de alguna manera satisfecho, acogido de solo ver cosas como vigilias o cartas que las personas han escrito. Entonces yo pienso que el primer paso, más que ser un paso externo, necesariamente tiene que ser un paso interno, en búsqueda de ese alivio que hablábamos al principio. ¿Qué puedo yo hacer para sentirme un poquito mejor cada día, o concluyendo ya esta segunda semana después de haber pasado el evento?
quizás algo tan sencillo como escribir alguna carta de desahogo, ya sea a Dios, o si conoces de personas que han perdido personas, o si eres del que ve la situación en dos bandos, entonces escribirle la carta al otro bando. O sea, ¿qué pasos yo puedo ir haciendo para poder manejar todo esto que yo no entiendo, pero que ciertamente siento? Entonces yo creo que cuando uno va dando pasos internos, ya los pasos que tienen que ver con la interacción con los demás se van a ir presentando, pero ciertamente tiene uno que tener la valentía para encontrarse con todo eso que uno va sintiendo y con qué uno puede hacer con eso para entonces irse abriendo a un movimiento real, que no sea como estético. Ay, ya, pues ya el lunes comienzo a publicar, pero en el fondo hay algo que se quedó atascado en mí. Y te lo pregunto desde mi experiencia, no buscando lo que yo vaya a hacer o no, es que también se ve que hay mucha gente que no ve prudente dar el primer paso, pero alguien tendrá que dar el primer paso. Alguien no. En algún momento cada uno de nosotros tendrá que dar su primer paso, porque el asunto, como yo lo veo, y es la pregunta que viene, es, ok, es que no se trata del primer paso grupal, es que cada uno de nosotros, cada dominicano que se ha sentido afectado directa o indirectamente por esto, es porque el mundo no frena. Ahí es que yo te digo, y vamos a caer en la experiencia que recuerdas, que tú fuiste a mi cama casi todos los días a hablar conmigo. Mientras yo estaba en dolor, el mundo no frena, el mundo sigue. Y hay personas que el mundo le exige que siga, porque depende de él que el mundo de los demás gire. Sí, y yo pienso que es muy importante escuchar y tener un respeto por dónde está tu energía en este momento. Porque muchas veces, en pro de que nos están esperando y que el mundo no para, uno violenta lo propio. Yeah. Entonces, yo siento que lo saludable es escuchar lo propio, no taparlo, vivirlo en su plenitud, para entonces, en el momento que yo me sienta listo, poder entonces dar un paso hacia lo externo. Yo siento que el mundo sigue y yo siento también que el mundo se maneja en cierta sintonía. Y que si bien es cierto que habrán personas que ya arrancaron, que esperaron 3 días, que esperaron una semana, que esperaron los 9 días, escuchando el entorno, tú te das cuenta por dónde va la sintonía. Yeah. Y que esa sintonía de alguna manera se hace parte de uno también. Entonces es cuestión de uno realmente escuchar, aunque no nos guste la respuesta. Escuchar dónde yo estoy realmente hoy y escuchar dónde está mi comunidad, la gente a mi alrededor, mis clientes, la gente que me están esperando, para entonces yo saber exactamente cuándo me toca actuar. Y esto que estamos hablando, y esta conversación que estoy llevando con Leonelda, estamos hablando de esta situación que nos crea un duelo grupal, pero esta conversación yo espero, y es el propósito de ella, que sirva también si usted en algún momento está viviendo una situación particular, una situación de duelo de alguien que ya pasó a otro nivel espiritual o a otro nivel carnal, o personas que estén pasando por asuntos de salud. Esto que estoy hablando con Leonelda no es simplemente lo que nos provoca la tragedia del día lunes 7 para martes 8. Es que usted mismo está viendo su propia situación. Y yo te escucho, Francisco, y a mí me viene la imagen de cómo cuando uno pasa por situaciones como esta, se te caen muchas cosas. Al que, por ejemplo, tenía la tradición de salir los lunes o los sábados o los domingos a bailar, la próxima vez que llegue ese sábado o ese domingo, porque yo creo que el de los lunes ya va a estar frenado por muy buen tiempo, lo va a pensar 2 veces. Sí. Y eso mismo pasa cuando tú pierdes un ser querido o pierdes una tradición o un grupo de personas. Óyeme, y eso es lo sano, lo normal. Tenemos que aprender a dejar que las cosas se nos caigan. Yo creo que eso es parte de la gran lección. Óyeme, qué difícil va a ser ahora yo dejar a mis hijos y salir. A mí me pasó que tengo una amiga que cumplía años y no tenía ni siquiera ánimo. Este pasado fin de semana yo le dije, no, vamos a hacer algo. Y después nosotros comentando, todos cuando entramos al local era buscando el techo. Sí, es así. Entonces, aquí me pasa. Para esto que sucedió, quizás en lo personal, lo que más me ha tocado es que para esto nosotros no teníamos referencia. Así es. Nadie que yo conozca había tenido la experiencia de estar en un lugar y que el techo se le desplomara. Y eso nosotros lo estamos sintiendo.
Y está bien que lo sintamos y está bien que duremos un tiempo mirando para arriba cuando llegamos a los lugares y está bien que dejemos caer ese sentido de seguridad con el que veníamos. Es como tú dejar que la piel te cambie. Vamos a volver a llegar a un nuevo normal, pero eso nos va a tomar tiempo. Bueno, nos va a tomar tiempo y a nosotros nos vamos a tomar un tiempo porque vamos a la pausa y en breve regresamos aquí en Francisco Muy Diferente. Y continuamos aquí con mi querida Leonelda Castillo. Teacher Leo está con nosotros. Nos costará tiempo, nos costará cambiar de piel y ahí voy a caer entonces en uno de tus expertise, la transformación. ¿Cuánto nos cuesta al ser humano transformarnos? Y digo nos cuesta porque cuando tú tienes que, o entiendes, cae en entendimiento de que las cosas continúan con tu transformación, duele. Transformar duele. Vámonos en pregunta. ¿Transformarnos duele? Bueno, no sé si la palabra sea dolor, Okay. pero sí ciertamente nos causa mucho miedo, porque la transformación implica soltar algo como lo conocíamos. Entonces, lo que viene es ese miedo a yo soltar esto sin yo poder ver claramente esta nueva forma que esto va a tomar. Ah, exacto, porque yo no sé lo que va. Porque no Exacto. sé, yo sé que me estoy transformando y entonces ahí viene el elemento de la fe, que para aquellas personas que ejercitan algún tipo de fe, pues se sueltan en la fe de que lo que viene va a ser mejor. Acuérdate que en tu momento de prueba, por decirlo así, Sí. en tu etapa donde tuviste un tema de salud, yo te decía, tranquilo, amigo, tranquilo, vive lo que te toca, que si lo vives completito, seguro que te va a dejar un regalo. Yo por poco le dije... Me trae el regalo. Le decía a la jefa, no me la dejes entrar aquí otra vez. No me la dejes entrar aquí otra vez, a ver, me salta con lo mismo. Sí, con qué regalo que te Sí. esté esperando. Pero es una manera de poder retratar qué pasa cuando tú te rindes ante eso que te está ocurriendo, como para dejar que eso surte un efecto en ti. Y lo cierto es que para aquellas personas que se atreven, porque sí se necesita mucho coraje, Ya. a ejercitar ese tipo de fe, más allá de los miedos que se pueden vivir, más allá del dolor que se puede vivir, tú sales fortalecido de esa experiencia, sales con una mirada más expansiva y sobre todo con un corazón donde cabe mucho más amor. Yeah. Dicen por ahí que ese hueco que tú sientes que se abre y tan oscuro se llena de luz, de amor, cuando tú te permites abrirte a él. Por tu experiencia, ya tú tienes muchos años en ese mundo de la transformación, de los seres que han tenido la oportunidad de compartir contigo y aquellos en el estudio que pudiste conocer en tus estudios. La gente, ¿es más la gente que decide transformarse o es más la gente que un evento lo transforma o que un evento lo empuja a la transformación? O sea, de lo que tú has visto, es más aquel que dice en un momento, bueno, yo me voy a transformar, yo voy a evolucionar como ser humano, o hay un evento que le hace así, ¡bam! Mira, Y lo invita. La respuesta me está sorprendiendo a mí. Yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente que adopta ese discurso de que me voy a dejar que la vida es porque ya vivió un evento que lo ha empujado y se ha dado cuenta que esa es la salida. Y es que los seres humanos... O que esa es una salida, o la salida. La salida para tú mantenerte sano emocionalmente, mentalmente, es buscar la luz. No quedarte merodeando en la oscuridad. Ya. Entonces yo creo que el que dice estoy abierto a transformarme es porque se ha dado cuenta que le sale más barato no resistirse a todo lo que me está pasando y buscar o tener esa esperanza de que abriéndome me está esperando algo mejor. ¿Por qué parece ser tan insostenible la transformación? Parece ser. ¿A qué vengo? Tú ves personas, me voy a la parte religiosa. En algún momento, los que hemos hecho algún cursillo de cristiandad, algún encuentro, salimos de ahí, hermano, todos somos hermanos, y nos vamos a comer un pedazo de galletita, alabado sea el Señor, Señor, gracias por esto. Las primeras veces. Luego, eso se va, puede pasar, se va como
perdiendo y nos vamos en automático de nuevo hasta que algo nos sorprenda. Eso suele pasar, pero hay personas que realmente hacen la transformación. Entonces, ¿qué es lo insostenible? ¿El camino hasta llegar a la transformación o la transformación en sí? ¿Me entendiste? Sí, yo lo que pienso es que ese tipo de transformación al que tú te estás refiriendo como ejemplo, que es aquella que te invita a vivir conectado con el espíritu y a dejar hasta cierto punto que el espíritu tenga una presencia en tu vida y te sirva de guía, no es el modo en el que la mayoría de las personas aprendemos a vivir en este mundo. Vamos a decir que la mayoría de las personas aprendemos a vivir en un mundo muy mental, que juega a controlarlo todo y a decir, yo dije que iba para allá y yo en el pruebo 20, yo voy a llegar allá. Sí. De hecho, saludos, mucho gusto. Uno de los discursos de principio de año, que eso lo hemos hablado mucho en radio, es el de proponerse metas y las cosas que yo voy a lograr este año. Sí. Los seres humanos de la era industrial para acá aprendimos a conducirnos y a tratarnos como proyectos, como si fuéramos máquinas, como si fuéramos emprendimiento. Y el ser humano no es un emprendimiento. Un hijo tuyo no es un proyecto. Sin embargo, uno como que ha, ¿verdad?, tergiversado un poco las miradas. Entonces, para aquel que ha decidido darle una cabida al espíritu en su vida y dejar que el espíritu sea guía, yo te diría que sí, que el gran reto es alimentar esa intención todos los días con acción. ¿Qué yo puedo hacer cada día para conectar con mi espíritu, para escuchar el espíritu, para dejarme llevar del espíritu? Oye, en el mundo de hoy eso es un trabajo. Total. Pero esa dinámica me funciona para cualquier otro tipo de transformación. Ir haciendo cositas diariamente pequeñas que mantengan la transformación o que me mantengan en la vía de transformarme. Ponme un ejemplo, no estoy segura que entiendo la pregunta. No, por ejemplo, hablamos, yo me fui a la parte espiritual y me hablaste muy bien de vamos día tras día a hacer cositas que el espíritu se recargue y todo. Pero en cuanto a la transformación del ser humano, sentimiento amoroso. También eso me funciona, que día a día yo tenga detalles de amor con la gente que amo para que esa transformación que yo vengo tal vez de no ser una gente tan expresivo, me funcione. Mira, dos cosas. ¿Viste dónde llegué? Para que algo realmente se transforme, entiéndase, encuentre el punto donde su esencia aflora. Lo más importante es tú aceptarlo. Yo primero. Claro, perfecto. Tú aceptarlo. Entonces, si tú quieres cambiar algo en ti, por ejemplo, lo más importante es tú aceptar lo difícil que eso es para ti, que tú solo no puedes. O sea, tiene que haber un nivel de aceptación. Lo que te quiero decir con eso es que no se trata de meterle pura voluntad. Porque muchas veces con la voluntad, la voluntad se acompaña de un tipo de resistencia, de óyeme, este esfuerzo que yo tengo que hacer para esto. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que los reales cambios que terminan hasta por transformar la esencia, muchas veces de lo que somos, de lo que hacemos, tienen que ver mucho con nuestros hábitos. Es muy difícil que tú, haciendo lo mismo y de la misma forma, encuentres resultados diferentes. Ya, eso es terquedad, eso no es persistencia, eso es terquedad. Sí, pero yo creo que la transformación se ha romantizado. Y en realidad es lo más humano. Los seres humanos estamos llamados a crecer y a transformarnos varias veces en la vida. Nuestros cuerpos viven cambiando. Sí, totalmente. Creo que es de esta parte mental en la que la mayoría de nosotros crecimos, que uno tiene la ilusión de que no, de que todo permanece igual y que yo recuerdo que de las primeras convivencias que yo viví en el colegio era definiendo ese yo. Y hay filósofos que hablan, conócete a ti mismo. Lo que a veces le falta un poquito ese discurso, conócete a ti mismo como el ser cambiante que la vida eres. entera. Conócete a ti mismo, la vida entera. Entonces uno alimenta ese ego de yo soy así, en mi casa somos así, el que no me acepte así se queda afuera. Y entonces eso es lo que no nos permite ir adaptándonos sanamente a las cosas que nos pasan. Bueno, entonces en el próximo bloque, nuestro bloque final, hablemos del lenguaje del corazón. ¿Cuál es el lenguaje que pudiese ser? Cada quien tiene un propio lenguaje, pero hay una línea que puede ser guía. Y me parece que este año 2025 nos está exigiendo, desde el 1 de enero, nos está exigiendo que nuestro lenguaje vaya más conectado al corazón que al cerebro. Vamos a la pausa, regresamos.
Esto es Francisco Muy Diferente a través de Teleuniverso Canal 29 y un saludo muy especial también a nuestros amigos en la costa este de los Estados Unidos. TV Quisqueya es el canal que transmite este programa en horario regular, 9, 10 de la noche, hora del este, en los Estados Unidos. Leonelda Castillo está con nosotros acá, doctora en transformación personal y experta en el lenguaje del corazón. Esos títulos que tienen, o sea, los títulos que tienen lo que estudiaste, ¿qué coherencia mantienen, primero, desde que te llamó la curiosidad de estudiar, desde que lo estudiaste y que lo ejerce? ¿Cómo se mantienen la coherencia de lo que yo imaginé que era, lo que estudié y lo que estoy viendo? Tú sabes que tuve la dicha de que me tocó vivirlo todo primero. Yo conocí estas conversaciones con el corazón estudiando la maestría en educación. Okay. Y entonces la ponía en práctica en todas las clases que hacía y luego comencé a ponerla en práctica en mis reuniones de oficina. Y ahí fue que me di cuenta, óyeme, pero esto no es nada más en el trabajo ni en una clase, esto es un camino de vida, uno puede comunicarse desde ahí y se me despertó el gusanillo de comenzar a investigar eso. Y ya luego que lo investigué, entonces quiero seguirlo enseñando. O sea que yo creo que es algo tan humano que me ha servido de hilo conductor en mis diferentes facetas y roles en la vida. Te lo digo porque mucha gente, en cualquier profesión, pudo haber imaginado que era una cosa, en el estudio de la profesión o de la carrera, dice, bueno, tiene estas cosas, pero en la ejecución la gente dice, esto es otra cosa. Te voy a contar que cuando comencé a hacer la investigación, me acuerdo que el primer borrador del texto, yo me enfocaba mucho en lo diferente que es conversar con el corazón y luego con lo que te topas en el día a día, sobre todo en las oficinas y demás. Y mi asesor, que es el que revivió todo esto en los Estados Unidos en los años 70, me decía, es que te estás enfocando en el abismo, el corazón es el puente. Y yo no lo entendía. Yo no lo entendía hasta que acabé la investigación y pasaron tantos años y que me di cuenta que el corazón es el puente cuando tú te permites conectar con él y conversar. Desde las mismas conversaciones con el corazón han sido la herramienta que me han permitido ejercitar todo esto en todas las áreas de mi vida. Bueno, te decía que el 2025 ha sido bien retador. Yo digo que en muchos sentidos. No tan solo local, a nivel mundial, en muchas cosas. Hay como etapas que se están dando de nuevo en este 2025. Y particularmente uno pudo haber venido ya de un año post-electoral, algunas crisis económicas, restricciones y todo eso. Pero le decía a alguien estos días, abril ha venido como muy fuerte. O sea, ha venido a chocarnos. Bueno, la semana pasada, lunes casualmente, falleció el Papa. Falleció el Papa, que para la parte católica religiosa, bueno, para el mundo, el nivel que tiene un Papa, y más este Papa que se convirtió como más humano, más directo, tenía una conversación hasta más juvenil, oye, son golpes que tú dices, uy, porque entonces te das cuenta que esos golpes traen transformaciones. Y te lleva a una autoevaluación. Los golpes, lo que te decía ahorita, espérate, están pasando como muchas cosas. ¿Qué nos está pidiendo el mundo? ¿Qué nos está pidiendo la vida? Ya en la etapa que tú te encuentres para esta fecha, si eres una gente terminando una carrera a los 20 y pico, tienes una visión de la vida, pero si ya tienes hijos a los 30 y pico, tienes otra visión. Si ya pasas el medio siglo o estás llegando, es otra visión. ¿Cómo podemos nosotros, en este tipo de cosas que nos mueve el piso, conversar o recibirlo desde el corazón, no desde la mente? Mira, el principio de las conversaciones con el corazón es que son conversaciones sin juicio, donde ciertamente tú puedes ver los juicios que te pasan por la mente mientras el otro está diciendo cosas. Tú vas a decir, ay Dios mío, ¿y cómo va a ser que esta persona está diciendo esto y esta idea o lo que sea? Pero tú aprendes a ver eso y a dejarlo pasar como el que está meditando, sin necesariamente interrumpir ni querer venir a elaborar una respuesta. En estas conversaciones con el corazón uno se dedica a escuchar completamente al otro y a dejar que eso que tú escuchas te vaya moviendo y te vaya trayendo sus propias historias, imágenes, sensaciones. Esa es una de las características de las conversaciones. Pero la otra es que son conversaciones incluyentes. Entonces, por ejemplo, si estamos en una situación, y voy a tener que poner esta que acabamos de pasar, esta tragedia,
y queremos hacer una conversación o entender esto desde el corazón, es como si yo te dijera, mira, nos va a tocar sentar personas que han perdido familias ahí, nos va a tocar sentar representantes de esta institución, de este negocio, personas del medio, o sea, no es la voz mía nada más, nos tocaría escuchar todas las historias y de dónde viene, sin juzgarlas. De hecho, tengo Ese es el gran trabajo, ese es el gran trabajo. En Canadá, el sistema social, de justicia social, está basado en eso, porque ellos tienen esas raíces nativas que han podido incorporar a su sistema legal y están conscientes de que no se trata de juzgar a una persona o de impartirle una pena, se trata de sanar y sobre todo de aprender de las cosas que nos han tocado vivir juntos. Entonces, Ok, Leo, perdón que te interrumpa. Eso en una teoría está muy bonito, está muy bonito. El afectado le cuesta mucho entender eso. O sea, te lo digo y vámonos al caso aquel, particular. Sí, yo quería sanar y todo eso, pero había algo que me retraía al origen de la situación. Y eso caramba, ok, yo sé que tenemos que aprender de esto, yo sé que tenemos que salir adelante, pero yo estoy dolido. O sea, a mí me falta algo, yo perdí algo. ¿Cómo podemos meter todo eso ahí? vamos por orden. Te lo dije de lo curioso, de la parte curiosa. Claro, y se entiende, humanamente es lo que es. Lo primero siempre va a ser sentirlo todo. Okay. Sentir esa rabia, sentir esa impotencia, sentir esa necesidad de que se encuentre un culpable y que se haga justicia. Todo eso hay que sentirlo. Pero yo tengo que sentirlo yo, en mi fuero interno, para poderlo soltar. No va a ser un juicio o un dictamen de un juez que me va a traer paz a mí. Okay. Y entonces ahí vamos a lo segundo. Sí, tú dirás, en teoría hay cosas que se ven muy bonitas. Y yo te digo, ok, ¿y tú con tu vida qué quieres? ¿Y qué tú quieres lograr con las cosas que te pasan en la vida, que te frustran y que tú no entiendes? ¿Tú quieres lograr que esas cosas sean como escalones que te ayuden a crecer como ser humano? ¿O tú quieres que sean excusas para tú mantenerte luchando en la vida? Tú decides. O pueden ser, tú tienes tantas opciones como tú quieras, pero yo pienso que lo importante es que venimos de un nivel de conciencia colectiva que era muy de seguir a los líderes. El otro día yo escuchaba a alguien en las redes de que hablaba de que Trump es un líder muy transaccional. Tú me das y yo te doy. Exacto. Y ciertamente ese es un nivel de conciencia que tiene milenio pasando. Y luego tienes un Papa Francisco que lo que pude decir de él en las redes fue gracias por hablar con tu corazón, que no era un hombre necesariamente de convicciones que trajo la iglesia para él. Él trajo sus convicciones a la iglesia. Entonces, como todos, así como lo hizo él en la iglesia católica, tenemos la oportunidad de conectar aquí, de decir, ¿cuál es el camino que yo quiero trillar en esta vida? ¿Para qué yo quiero trabajar? Cuando yo me vaya, sea de repente o sea algo, ¿cómo yo quiero que me recuerden? Esa es la gran oportunidad que todos tenemos y que nunca va a venir de yo montarme en una ola. Esa parte es la que usualmente he escuchado y hasta uno ha tomado acción. Posterior a lo ocurrido hace varias semanas, uno se ve motivado a, caramba, pero esto que yo no hacía, ¿por qué no hacerlo? Esta persona en la cual yo dejé que tomara su posición y yo la mía, ¿por qué cortar ese puente ahí? Por boberías. Es lo normal. Es lo normal que ocurra cuando hay situaciones que rompen, que tú tomes una vía de despertar y decir, no, pero yo tengo que llamar a Leonel y decirle que la quiero. Yo tengo que... ¿Eso es sostenible o pasa una fiebre? Yo creo que depende mucho de la persona y depende una vez más de la elección de vida que tú quieras hacer para ti. Yo recuerdo una vez en medio de un programa de radio que yo te piropeaba tu habilidad de levantarte todos los días y salir a correr y tú me dijiste un día, no, pero no te creas que yo lo hago, a mí me cuesta. Entonces a todos nos cuesta sacar un rato toda la mañana para venir a preguntarnos cómo yo me siento, qué yo necesito, escribir algún tipo de desahogo, hacer esa llamada, respirar,
decirle al otro, tranquilo, no hay problema, y respirar 2 veces sabiendo que me voy a tener que sacrificar. O sea, muchas veces sí, es un trabajo, pero es un trabajo que yo estoy haciendo con una intención final. Entonces tiene que ver mucho con cuál es mi intención final en la vida. Si yo lo que quiero es crear sonido, y de alguna manera vuelvo y te digo, montarme en la ola de lo que está pegando ahora y lo que la gente quiere oír, es bueno y válido. Lo que pasa es que es difícil que ese sea el camino que humanamente te traiga plenitud y te ayude a cruzar por momentos turbios. Yo me acuerdo que tú al principio me decías mucho, a mí no me interesa hurgar mucho en la oscuridad. No me lleves para allá. Momentos como esto nos meten en la oscuridad y tú quieres salir corriendo porque tú no quieres estar ahí, pero hasta que tú no sientes lo que te provoca esa oscuridad, tú no puedes salir airoso de ella y poder realmente disfrutar de la luz. Mira, y eso entre tantas cosas, tengo que agradecerte haberme enseñado a ir a mis lugares oscuros. Sí, con miedo, pero con la certeza de que de ahí saldré mejor. Y de verdad, bueno, hemos tenido muchas conversaciones de lados oscuros. Teacher Leo, siempre es un placer tenerte por acá. Siempre hay cosas que hablar, hay cosas que compartir. Y también te agradezco que nos hemos convertido, sin pretenderlo, simplemente 2 amigos disfrutando de buenas conversaciones. Hay mucha gente que me habla cosas muy bonitas que ha logrado a través de nuestras cosas. Es decir, que de nuevo gracias, de nuevo decirte que me siento privilegiado de ser un canal para que tus conversaciones lleguen. Y para mí también un honor, y eso me remonta a tiempos donde hacíamos programas de radio, consecuencia para que la gente aprendiera a vivir en gratitud. Entonces, en momentos como estos, es propio recordar que la gratitud sigue siendo esa sensación que hace que la mirada se expanda. Siempre tenemos cosas por las que agradecer y enfocarnos en eso nos va a traer el aliento que necesitamos para ir pasito a paso. Y finalmente, como nos ha dicho Teacher Leo muchas veces en nuestro programa de radio, tal vez ahora, posiblemente usted ni esté preparado, ni esté en el momento, ni entienda eso que acabamos de hablar sobre el agradecimiento. Dese la oportunidad de sentir lo que está recibiendo en este momento, con la certeza de que más adelante usted recibirá un poco de gracia y tranquilidad y verá las cosas desde otro punto de vista. De eso se trata la vida. Teacher Leo ha estado con nosotros. Gracias y no deje de ir a los cines, que desde el pasado día 24, día 8, está llegando a ustedes con esa historia maravillosa que tiene 3 patas, entre ellas la vida del padre Emiliano Tardif. En todos los cines, día 8. Señores, hasta la próxima. Gracias.